Bueno, en verdad estoy conmovido, sorprendido, maravillado de reconocer nuevamente que Dios es fiel, Dios es bueno en todo tiempo y en toda circunstancia de nuestra vida. Me han impactado sus testimonios, sus oraciones, desde cómo Dios está obrando en la vida de Liel, cómo el milagro de la vida por medio del nacimiento de la nieta de Jeff y de Becca. Qué bendición. Y el evento que tuvieron ayer, en realidad es Dios mostrándose en su pueblo, Dios mostrándose en esta comunidad donde, bueno, Dios está presente, Dios abraza a sus hijos por medio de su iglesia, los atiende, usa los brazos de ustedes para atender a todos en oración, en sostenernos, en esos 59 unos a los otros que hay en el Nuevo Testamento y que debemos de poner en práctica. Así que me glorío con ustedes, mis hermanos, agradezco a Dios por la oportunidad de estar esta mañana aquí con ustedes. Es un privilegio. Eh, Reciban saludos de IBG Federalismo. Anoche vi al pastor Antonio, me pidió que les mandara cordiales saludos a todos. Entonces les pido, mis hermanos, que para iniciar podamos inclinar nuestro rostro para poner este tiempo en las manos de nuestro buen Dios. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por esta mañana. Señor, tú nos muestras quién eres a cada momento, Señor. Gracias, Dios, porque ahora y siempre queremos depender de ti, Señor. Queremos estar aferrados a ti, Señor. No puede ser de otra forma, Señor. Queremos depender de ti en todo lo que hacemos, todo lo que pensamos, todo lo que decimos. Sigue tú mostrándote en nuestras vidas, Señor. Y el día de hoy, Señor, por medio de tu palabra, sigue revelándote, Dios. Gracias, Señor, porque por medio de tu palabra encontramos verdad, Señor, la verdad que tú quieres para nuestras vidas. Ayúdanos y guíanos por medio de tu Santo Espíritu, Señor, a entender el mensaje que tú tienes para el día de hoy, para tu iglesia. Señor, usa a tu siervo, que no hable yo sabiduría humana, Señor, sino que tu palabra sea bien expuesta, Señor. Gracias, Padre, te damos por todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Imagina por un momento, hermano, que compras una casa, pagas el precio completo, firmas las escrituras, te las entregan, recibes las llaves, pero el antiguo propietario te entrega la vivienda, pero antes de marcharse te dice, la casa ya es tuya, puedes utilizar la sala, la cocina, las recámaras, el patio y la cochera, pero aquella habitación que está allá atrás no la puedes usar porque esa sigue siendo mía. Y entonces voy a seguir viniendo a la casa cada que yo quiera y voy a poder hacer uso de esa recámara. Evidentemente no me puedes preguntar qué hay en esa recámara ni puedes cuestionarme. Entonces, ¿cuál sería tu pensamiento eso? Bueno, evidentemente, ¿qué responderíamos? Probablemente diríamos, entonces la casa no es completamente mía. No puedes entregármela y al mismo tiempo decirme que hay una pequeña parte reservada para ti o que estás reservando un derecho de esa parte. Evidentemente nadie consideraría razonable una compraventa semejante. Si el precio fue pagado y la propiedad fue transferida, el antiguo dueño ya no puede conservar una habitación para su dominio. Sin embargo, muchas personas pretenden relacionarse exactamente de esa manera con nuestro Señor Jesucristo. Dicen, Señor, mi vida te pertenece, soy tuyo. Le entregan la asistencia a la iglesia, ciertas costumbres, algunas decisiones y una parte de su tiempo, pero conservan una habitación cerrada. Para algunos, detrás de esa puerta se encuentra una relación que no están dispuestos a entregarle a nuestro Señor, una relación que no están dispuestos a perder. O para otros puede ser su dinero, su reputación, sus planes, su comodidad o algún pecado que nadie conoce y lo quieres tener ahí reservado. Cristo puede entrar en casi toda la casa siempre que no toque esa parte. Entonces queremos que sea nuestro Salvador, pero nos reservamos el derecho de decidir hasta dónde puede ser Él nuestro Señor. El problema es que Jesucristo no pagó solamente por una parte de nosotros. La Escritura nos revela en 1 Corintios 6:20, porque habéis sido comprados por precio.
No podemos afirmar por una parte que le pertenecemos y al mismo tiempo señalar una puerta diciendo, aquí no puedes entrar. No funciona así. Y eso es precisamente lo que Jesús confirma y confronta cuando grandes multitudes comenzaron a caminar con él. Desde afuera, todos parecían seguidores. Escuchaban sus palabras, presenciaban sus obras y avanzaban por el mismo camino siguiendo al Señor. Gracias, Señor. Pero Jesús sabía que caminar cerca de él no era lo mismo que pertenecerle. Por eso él se voltea hacia la multitud y pronunció algunas de las palabras más exigentes de todo el Evangelio. No intentó él producir entusiasmo momentáneo ni aumentar el número de seguidores. Les mostró lo que significaba reconocerlo verdaderamente como su Señor. Y estas palabras nos enseñan que ganamos la salvación mediante una entrega, que no enseñan que ganamos la salvación por medio de una entrega suficientemente grande. Nadie puede comprar el favor de Dios dejando a su familia o soportando sufrimientos o renunciando a sus bienes. Somos salvos única y exclusivamente por la gracia de nuestro Señor, mediante la fe en nuestro Señor Jesucristo. Y sobre eso confiamos, en la obra completa de Cristo en el madero. Sin embargo, la gracia que salva también cambia nuestra pertenencia. Ya no tratamos a Cristo como alguien a quien añadimos a nuestros planes, sino como el Señor a quien pertenece nuestra vida. No obedecemos para comprar la salvación, obedecemos porque fuimos comprados por Él. Y hoy sus palabras nos obligan a formular una pregunta que puede resultar incómoda. ¿Cristo gobierna realmente nuestra vida o todavía conservamos alguna habitación cerrada? Es mi oración y ruego que el Espíritu Santo, por medio de este pasaje, mis hermanos, nos lleve a entender en nuestra mente, en nuestro corazón, pero sobre todo a mover nuestra voluntad para entender que no basta caminar cerca de Jesús. El verdadero discípulo reconoce que Cristo tiene derecho sobre toda su vida. Y el pasaje nos presenta 4 demandas mediante las cuales Jesús descubre la diferencia entre la multitud que lo acompaña y el discípulo que verdaderamente le pertenece. Así que entremos a estudiar el primer punto que confronta nuestros afectos. El punto número 1 es, el discípulo coloca a Cristo por encima de todo afecto. Y esto lo vamos a ver a través de Lucas 14, 25, 26. Les pido que sus Biblias estén abiertas en este pasaje. Y la bendita palabra de Dios dice, grandes multitudes le acompañaban y él volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y a su madre y a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. Lucas comienza diciendo, grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo. La expresión iban con él describe una cercanía visible. Aquellas personas avanzaban en el mismo camino que nuestro Señor Jesucristo, podían ser identificadas públicamente con él y desde la distancia todas las personas parecían formar parte del mismo grupo. Pero Jesús se voltea y ese movimiento tiene una importancia. Él interrumpió la marcha para confrontar directamente a quienes lo estaban siguiendo. No permitió que la multitud continuara suponiendo que la proximidad física a él equivalía a un discipulado verdadero. Y entonces les declaró, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. La palabra aborrece pudiera desconcertarnos, ¿no? Pareciera contradecir algunas otras enseñanzas claras de la Escritura. Dios nos ordena, por una parte, honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Los esposos deben amar a sus esposas. Los padres deben cuidar a sus hijos. Los creyentes debemos amar incluso a nuestros enemigos. Por tanto, Jesús no está ordenándonos sentir desprecio por nuestra familia, ni nos está diciendo que la tratemos con crueldad, ni abandonar las responsabilidades que Dios mismo nos ha entregado. En el lenguaje de esta expresión, aborrecer comunica una comparación de lealtades. El amor hacia Cristo debe ser tan superior
y determinante que cualquier otro afecto que tú y yo tengamos y que ocupe un lugar secundario, cuando entre en el conflicto con él, debe de ser distinguido. En Mateo 10:37 Jesús expresa la misma verdad con palabras que aclaran el sentido de esta frase. El que ama a padre o a madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. Por tanto, la demanda no consiste en dejar de amar a nuestra familia, consiste en no amar a nadie más que a nuestro Señor Jesucristo. Y es fácil que tú y yo podamos expresar, Cristo es lo primero en mi vida, cuando obedecerlo no provoca ningún conflicto con nuestra familia ni amenaza una relación importante que tú y yo tengamos. La sinceridad de esta afirmación la podemos poner a prueba cuando alguien amado nos pide, aconseja o presiona para hacer algo contrario a la voluntad de Dios. Entonces debemos decidir quién tiene la autoridad final, Cristo o esa persona. Por ejemplo, unos padres pueden oponerse a que su hijo se bautice, se congregue o que sirva al Señor. Un cónyuge puede presionar al otro para mentir, para encubrir una conducta incorrecta o abandonar una responsabilidad cristiana. Un hijo puede manipular emocionalmente a sus padres para que toleren un pecado que deberían de estar confrontando. Mientras todos están de acuerdo, parece sencillo poner a Cristo primero. El conflicto revela cuál lealtad está realmente gobernando. Ahora, evidentemente esto no significa actuar con dureza, despreciar a la familia, ni provocar conflictos que son innecesarios. Debemos escuchar, hablar con respeto y comprobar cuidadosamente que nuestra decisión realmente está ordenada por lo que dice la Escritura y no que estamos usando Dios me dijo como para imponer un deseo personal. Cuando la voluntad de Cristo es clara, ninguna relación humana puede tener la última palabra. También puede ocurrir en sentido contrario. Alguien puede utilizar incorrectamente este pasaje para justificar dureza, negligencia o irresponsabilidad hacia su familia y pudiera decir, Cristo está primero, mientras descuida a su esposa o maltrata a sus hijos o abandona a sus padres necesitados. Eso no es poner a Cristo primero, es utilizar su nombre para encubrir lo que es el egoísmo. Cristo debe y tiene prioridad precisamente porque su autoridad determina cómo debemos amar a los demás, cómo debemos amar a nuestros seres queridos y cómo debemos amar a nuestro prójimo. El esposo que coloca a Cristo primero amará más fielmente a su esposa, no menos. La esposa que honra primeramente al Señor procurará cumplir bíblicamente su responsabilidad en el matrimonio. Los padres que aman a Cristo no van a utilizar a sus hijos para satisfacer sus propios sueños, sino que los criarán en disciplina y en amonestación al Señor. Poner a Cristo por encima de la familia no destruye el amor familiar, lo libera de convertirse en una idolatría y lo somete al diseño de Dios, tal como Él lo planeó. Sin embargo, Jesús no ha llegado al rival más cercano. Después de mencionar a toda la familia, añade, y aún también su propia vida. Y entonces, esta frase elimina cualquier posibilidad de reducir el pasaje a solo los conflictos externos y los lleva a nuestro interior. Quizá alguien podría decir, nadie de mi familia me impide seguir a Cristo, pero entonces Jesús está dirigiendo la atención hacia el obstáculo que tú y yo llevamos dentro. Muchas veces, la persona que más compite con el señorío de Cristo somos nosotros mismos. Amamos nuestra comodidad, nuestra reputación, la seguridad, la independencia, nuestros proyectos. Queremos ser perdonados, pero no confrontados. Deseamos que Cristo nos ayude a alcanzar la vida que hemos planeado, pero no que cambie nuestros planes. Podemos inclusive aceptar su autoridad mientras coincide con nuestras preferencias. Ahí sí. Lo difícil comienza cuando su voluntad contradice aquello que tú y yo estamos deseando o que queremos hacer. Entonces aparece una pregunta reveladora. ¿Quién tiene la última palabra? Si obedecemos solamente cuando estamos de acuerdo, no estamos reconociendo la autoridad de nuestro Dios. Estamos utilizando el consejo de Cristo mientras nos parece conveniente. La autoridad se demuestra precisamente, mis hermanos, cuando obedecemos porque Él lo ha dicho, aunque
tus sentimientos y mis sentimientos, intereses o cálculos personales indiquen que debemos ir en otra dirección. Aborrecer la propia vida no significa odiarnos, descuidarnos ni buscar deliberadamente el sufrimiento. Significa que tú y yo renunciemos a la pretensión de pertenecernos a nosotros mismos. Y Pablo expresó esta realidad en 1 Corintios 6, 19 y 20 cuando dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios, no nos pertenecemos. La expresión decisiva es, no sois vuestros. El Evangelio no solamente modifica nuestro destino eterno, cambia nuestra pertenencia. Antes vivíamos reclamando el derecho de gobernarnos. Ahora tú y yo reconocemos que fuimos comprados por Cristo. Y esto confronta nuestra manera de utilizar el cuerpo, administrar el tiempo, cultivar relaciones, escoger prioridades y tomar decisiones. O cuando menos eso es lo que debería de ser. Ya no preguntamos inicialmente qué deseo hacer, sino qué honra al Señor que fue quien pagó el precio por mí. Ahora, deberíamos detenernos y examinar nuestro propio corazón. No respondamos pensando en lo que hicimos hace 10 o 20 años. La pregunta es presente. ¿Quién gobierna hoy nuestros afectos y nuestras decisiones? Tal vez reconocemos que hemos cedido, pero la respuesta no consiste en dejar de amar a nuestra familia, sino en volver a amar correctamente. Debemos confesar que hemos dado a una persona el lugar que solamente le corresponde a Cristo y comenzar a obedecer aquello que Él ya ha ordenado claramente por medio de su palabra. Y esto no significa despreciar, abandonar o dejar de amar a las personas. Significa amarlas sin convertirlas en Señor de nuestra conciencia. Cristo ocupa el primer lugar. Precisamente desde esa lealtad podemos amar a los demás de manera correcta. Quizá esa obediencia requerirá una conversación difícil. Puede ser. Puede implicar pedir perdón o que establezcamos un límite, abandonar una relación pecaminosa o dejar de encubrir a alguien. No debemos actuar con arrogancia ni crueldad, pero tampoco podemos llamar amor a una complicidad que nos conduce a la desobediencia a nuestro Dios. Amar a Cristo, mis hermanos, también es la única manera de amar a los demás sin convertirlos en nuestros señores. Por tanto, la primera demanda es clara. El discípulo coloca a Cristo por encima de todo afecto porque ninguna relación, ni siquiera su propia vida, puede ocupar el lugar que le corresponde únicamente al Señor. Recordemos, no basta caminar cerca de Jesús. El verdadero discípulo reconoce que Cristo tiene derecho sobre toda su vida. Ahora, reconocer esta prioridad no permanece en el terreno de los sentimientos. Muy pronto será probada por las consecuencias de obedecer, porque obedecer tiene una consecuencia. Por eso Jesús pasa de nuestros afectos a nuestra disposición para enfrentar el costo. Punto número 2. El discípulo acepta el costo de seguir a Cristo. Acompáñenme sus Biblias a leer Lucas 14, versículos 27 al 32. Y dice la palabra del Señor, el que no carga su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo, porque ¿quién de vosotros, deseando edificar una torre, no se sienta primero y calcula el costo para ver si tiene lo suficiente para terminarla? No sea que cuando haya echado los cimientos y no pueda terminar, todos los que lo vean comiencen a burlarse de él, diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo terminar. ¿O qué rey, cuando sale al encuentro de otro rey para la batalla, no se sienta primero y delibera si con 10,000 hombres es bastante fuerte como para enfrentarse al que viene contra él con 20,000? Y si no, cuando el otro todavía está lejos, le envía una delegación y pide condiciones de paz. Y entonces el pasaje nos lleva a observar que Jesús contenía diciendo, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ahora, la palabra cruz en estos tiempos
se ha debilitado terriblemente en nuestro lenguaje. Con frecuencia alguien atraviesa una enfermedad, una dificultad económica, un problema familiar o una circunstancia desagradable en su vida. ¿Y cuál es la expresión que usa? Es que esta es la cruz que me tocó cargar, ¿no? Está muy devaluado eso. Sin embargo, nuestro Señor Jesucristo no está utilizando la cruz como una manera general de referirse a cualquier sufrimiento que tú y yo pudiéramos tener. No todo dolor es una cruz. Algunas dificultades forman parte de vivir en este mundo caído. Otras son consecuencias de nuestras propias decisiones. Incluso una persona que rechaza completamente a Cristo puede enfermar, perder su trabajo, sufrir un accidente o enfrentar problemas familiares. La cruz de la que está hablando nuestro Señor Jesús está directamente relacionada con seguirlo. En el mundo romano la cruz no era un adorno, lo sabemos perfectamente, no era un adorno religioso, ni un símbolo decorativo, era un instrumento de ejecución pública, vergonzosa y muy dolorosa. Era una muerte terrible. Cuando alguien cargaba una cruz, no se dirigía hacia una experiencia incómoda de la cual esperaba regresar pronto. No, él estaba caminando hacia la muerte. Por eso cuando Jesús habló de llevar la cruz, todas aquellas personas que lo estaban escuchando no escucharon una invitación a tolerar pequeñas molestias. Entendieron una imagen de vergüenza, de pérdida y de muerte. Llevar la cruz significa aceptar las consecuencias que pueden surgir cuando tú y yo pertenecemos y obedecemos a Cristo. Significa reconocer anticipadamente que seguirlo puede costarnos nuestra comodidad, nuestra aprobación, o puede significar perder oportunidades, relaciones o nuestra seguridad y en algunos casos nuestra propia vida. Ahora, observa nuevamente la expresión. Dice, el que no lleva su cruz y viene en pos de mí. Evidentemente, no basta con admirar la cruz de Cristo. El discípulo debe caminar detrás de él. Jesús va adelante y nosotros lo seguimos por el camino que él ha determinado que lo sigamos. Y eso significa que tú y yo no vamos a escoger solamente las partes de la enseñanza que coinciden con nuestra personalidad, que nos agradan o que nos parecen que sí podemos hacer. Algunas personas se sienten atraídas por la compasión de Cristo, pero rechazan la santidad de Dios. Otras defienden su verdad, pero no desean imitar su misericordia. Unas hablan de gracia para evitar la corrección. Otras hablan de obediencia mientras olvidan que dependen completamente de la gracia de Dios. Seguir a Cristo significa recibirlo como realmente es, no construir un Cristo a nuestro modelo, adaptado a nuestras preferencias. Y entonces nuestro Señor les presenta dos ilustraciones. La primera es la del constructor. Porque ¿quién de vosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? Jesús está utilizando una escena sencilla. Una persona desea construir una torre, quizá para vigilar un terreno, para proteger una viña o almacenar productos. Antes de comenzar, debe sentarse, hacer sus cálculos, ver cuánto le va a costar terminar esa torre. Ahora, el problema no consiste en que la persona tenga deseo de construir, tampoco en que coloque los primeros cimientos. El problema consiste en comenzar sin haber considerado seriamente aquello que será necesario para terminar. Y el texto sigue. No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él diciendo, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. La torre inconclusa se transforma en un testimonio público. El cimiento demuestra que el hombre tuvo intención de construir, pero la estructura abandonada nos demuestra que su intención no estuvo acompañada por una evaluación seria de lo que implicaría terminar. Jesús no está diciendo, comprueba que puedes salvarte y conservarte por tus propios recursos. Lo que él está diciendo es, no respondas superficialmente. Comprende que venir a mí significa abandonar el derecho de retroceder cuando la obediencia aún resulte costosa. Y entonces el constructor calcula el costo no para determinar si Cristo merece ser seguido, sino para abandonar la ilusión de que puede seguirlo sin entregarse.
Y aquí debemos reconocer una tensión real. Cristo llama gratuitamente a todo pecador que viene a Él, pero también exige que venga sin imponer condiciones. Y entonces no debemos esperar a sentirnos suficientemente fuertes, dignos o preparados. Debemos acudir reconociendo precisamente nuestras incapacidades, nuestra debilidad, pero acudimos para rendirnos, no para negociar. La persona que verdaderamente viene a Cristo no dice, te seguiré si nunca permites que pierda mi comodidad. Un verdadero seguidor dice, no sé todo lo que vendrá, pero reconozco que tú eres el Señor y que no tengo derecho a reservarme una salida de desobediencia. Y después Jesús presenta una segunda ilustración. ¿O qué rey, al marchar a la guerra contra otro rey, no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? La diferencia entre estas ilustraciones es importante. En la primera, el constructor decide si comenzará una obra. En la segunda, el rey no puede evitar que el adversario se acerque. Él ya viene. La situación ya está en movimiento y exige una respuesta de parte de él. Y el texto dice, y si no puede, cuando el otro todavía está lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz. El rey no establece las condiciones porque no ocupa la posición de fuerza. Debe pedirlas y aceptar las que el otro rey determine. ¿Por qué? Porque el otro rey es superior. Y esta ilustración profundiza la demanda de Jesús. No solamente debemos considerar el costo de seguirlo, debemos considerar también el costo de resistirlo. Pero nadie puede ser neutral al rey. No aceptar su autoridad es resistirla. No rendirse a él es continuar en rebelión. Podemos ser personas respetables, religiosas, trabajadoras, apreciadas por los demás, pero si reclamamos el derecho de gobernarnos independientemente de Dios, permanecemos como pecadores delante de un rey santo. Y hermanos, el día de nuestro juicio no depende de nuestra aprobación. Podemos evitar pensar en la muerte, distraernos con proyectos y aplazar indefinidamente las preguntas eternas, pero ninguna distracción modifica la realidad. La vida terminará y cada persona comparecerá delante de Dios. No contamos con fuerzas para resistirlo, argumentos para justificar nuestra culpa, ni méritos para imponer nuestras propias condiciones. Delante de la santidad de Dios, nuestras excusas van a desaparecer. Todavía existe una oportunidad de pedir paz. El rey viene, pero hoy su palabra nos advierte antes de un juicio. Cristo no oculta nuestra condición, nos muestra que no podemos resistirlo y nos llama a abandonar las armas de nuestra rebelión. La paz fue comprada por Cristo, mis hermanos, pagada por Él. El rey contra quien estamos pecando es también el Salvador que recibió sobre sí el juicio que tú y yo merecíamos. Jesucristo obedeció perfectamente, murió en tu lugar y en mi lugar y resucitó. Por medio de nuestro Señor Jesucristo, Dios ofrece perdón completo y reconciliación verdadera. Pero no podemos tú y yo pedir paz mientras conservamos el propósito de continuar la guerra. El arrepentimiento significa abandonar toda resistencia. No es simplemente sentir miedo por las consecuencias ni tristeza porque nuestra vida se complicó. No, es reconocer que Dios tiene razón, que tú y yo hemos pecado y que no poseemos ya el derecho de seguir gobernándonos a nosotros mismos. Y por supuesto, no hacerlo en oposición a Él. La fe debe recibir con manos vacías aquello que Cristo hizo. No presenta méritos ni nos exige condiciones. Descansa completamente en quién, en el precioso Salvador. Por eso calcular el costo no debe conducirnos a pensar, seguir a Cristo es demasiado difícil. Mejor puedo seguir lejos de Él. Esa conclusión ignora que rechazarlo también tiene un costo y es infinitamente mayor. En realidad no estamos escogiendo entre un camino costoso y otro que no cuesta nada. Estamos escogiendo entre rendirnos hoy ante el Salvador, que nos ofrece paz, o permanecer en rebelión hasta encontrarnos delante del juez. Ambas ilustraciones destruyen la respuesta superficial. No deberíamos comenzar pensando
en que podremos retirarnos cuando el camino se vuelva difícil. Tampoco debemos aplazar la rendición. No podemos pensar que podemos permanecer neutrales. No hay neutralidad en esto. Esa inquietud puede ser saludable siempre y cuando destruya la confianza que tenemos en nosotros mismos y eso nos conduzca a nuestro Señor Jesucristo. El llamado no consiste en declarar, tengo suficientes recursos para terminar la torre. Más bien consiste en reconocer que no puedo sostenerme sin la gracia de nuestro Señor. Tampoco consiste en que podamos afirmar, puedo enfrentar al Rey. Consiste en pedir paz y depender completamente de la misericordia de ese Rey. El discipulado verdadero no descansa en la capacidad que tenemos para pagarle a Cristo algo. De ninguna manera es así. Más bien descansa en Cristo mismo, quien pagó nuestra deuda y promete guardar a quienes vienen o nos acercamos a Él en arrepentimiento y fe. Dios no solamente inicia la obra, también la perfecciona, pero su preservación no nos convierte en unos espectadores pasivos. No podemos estar pasivos ante esto. Esa misma gracia que nos guarda también nos enseña a preservar, arrepentirnos y continuar siguiendo a Cristo aun cuando el camino cueste. Cristo no desecha al discípulo débil que acude arrepentido. ¿Recuerdan a Pedro? Lo negó. Sin embargo, el Señor lo restauró y definitivamente la pregunta no es si alguna vez tú y yo hemos sentido temor, lo hemos sentido. La pregunta es si al ser confrontados nos rendimos nuevamente a la autoridad y a la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Entonces la segunda demanda queda así establecida. El discípulo acepta el costo de seguir a Cristo porque seguir a un Señor crucificado implica obedecer aun cuando esa obediencia nos produzca pérdida, oposición o sufrimiento. Y recuerda, no basta con que caminemos cerca de Jesús. El verdadero discípulo reconoce que Cristo tiene derecho sobre toda la vida. Pero todavía queda una pregunta: ¿hasta dónde se entiende o se extiende este derecho? ¿Existen áreas que podemos conservar como propiedad exclusivamente nuestra? Jesús nos responde llevando la demanda del discipulado a todo lo que poseemos. Punto número 3. El discípulo reconoce el derecho de Cristo sobre todo cuanto posee. Y esto lo vamos a ver en el versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todas sus posesiones no puede ser mi discípulo. Jesús está concluyendo las dos ilustraciones con una declaración directa. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Las palabras que está expresando nuestro Señor Jesucristo, de así pues, conectan esta declaración con el constructor que calcula los gastos y con el rey que reconoce que no puede vencer. Jesús no deja las ilustraciones abiertas a que tú y yo podamos hacer cualquier interpretación. Él mismo señala la conclusión que obtendremos. Seguirlo exige renunciar a todo lo que poseemos. Ahora, Jesús no está hablando solamente a quienes tienen grandes riquezas. Dice cualquiera de vosotros, y entonces la demanda alcanza al que tiene mucho y al que tiene poco. Una persona puede ser gobernada por una gran fortuna, pero también puede aferrarse idolátricamente a sus escasos bienes. El problema no se determina por la cantidad, sino por el lugar que las posesiones están ocupando en tu corazón. Debemos comprender cuidadosamente la expresión. ¿Qué significa renuncia a todo lo que posee? Jesús no está decretando como requisito universal que cada creyente venda inmediatamente su casa, entregue todo su dinero y quede sin ningún bien material. No, eso sería confundirnos y no leer bien el texto. La Escritura reconoce que los discípulos continuaron teniendo propiedades y administrando recursos. En el Nuevo Testamento encontramos creyentes que abrían sus casas para recibir a la iglesia, ayudaban económicamente a otros y sostenían la obra del Evangelio. Para hacer eso necesitaban evidentemente conservar y administrar sus bienes. Tampoco podemos utilizar esta aclaración para vaciar las palabras de Jesús. Él no está recurriendo a una exageración sin consecuencias concretas. Él está reclamando un cambio completo de propiedad y de autoridad. Renunciar a todo significa abandonar la pretensión
de que algo nos pertenece de manera independiente de Cristo. Significa reconocer que Él tiene derecho a determinar cómo obtenemos, cómo utilizamos, cómo conservamos y entregamos todo lo que ha puesto Él en nuestras manos. Evidentemente, el discípulo puede tener posesiones, pero esas posesiones ya no deben tenerlo a Él. Antes de conocer a Cristo preguntábamos, ¿qué quiero hacer con lo mío? Después de que reconocemos que el del señorío de nuestro Dios, la pregunta cambia. Señor, ¿cómo quieres que administre aquello que te pertenece y que has confiado temporalmente a mis manos? Eso es mayordomía. Esta diferencia es mucho más profunda que realizar ocasionalmente una ofrenda. Una persona puede entregar cierta cantidad de dinero y continuar creyendo que todo lo demás pertenece fuera de la autoridad de Dios. Puede apartar una porción para la iglesia y tratar el resto como territorio exclusivamente personal. Ahora, Cristo no está reclamando solo una parte, Él reclama el derecho sobre todo. Todo pertenece a Dios porque Él creó todas las cosas. En el caso del creyente existe además una segunda razón, mis hermanos. Cristo lo redimió. Por tanto, nuestro cuerpo, nuestro tiempo, nuestras capacidades, las relaciones, los recursos se encuentran bajo la autoridad y el señorío del Dios, de nuestro Señor. Incluye nuestra casa, nuestro vehículo, nuestras herramientas, los conocimientos que tú y yo tenemos, la profesión, nuestra agenda, las fuerzas y oportunidades y proyectos que tú y yo podamos tener. Incluye aquello que hemos adquirido durante muchos años de trabajo y que también lo recibimos por medio de otros. Incluye lo que utilizamos diariamente, lo que guardamos para el futuro y aquello que pensamos dejar a nuestros hijos. Nada, nada debe de quedar fuera del señorío de Cristo. Ahora, sin embargo, tú y yo con frecuencia vivimos estableciendo divisiones. Consideramos que ciertas áreas son espirituales y por tanto esas sí le pertenecen a Dios. El culto, la oración, la lectura bíblica, el servicio a la iglesia y las ofrendas. Después, aparte, ponemos el trabajo, el dinero, los negocios, el descanso, los planes personales en otra categoría, como si allí pudiéramos tomar decisiones sin consultar los principios de la palabra de Dios. Y no, Dios reclama todo. No existe una parte espiritual de la vida que pertenezca a Cristo y otra parte privada sobre la cual nosotros conservemos soberanía absoluta. ¿Recuerdan el ejemplo de la casa? No podemos reservarnos nada. Si Él es el Señor, lo es también cuando elaboramos un presupuesto, cuando tú y yo firmamos un contrato, cuando aceptamos un trabajo, cuando compramos algo, cuando prestamos dinero, cuando descansamos o cuando hacemos planes o decidimos qué haremos con nuestro tiempo. La rendición verdadera, mis hermanos, no consiste en realizar un acto espectacular que nosotros mismos elegimos. Consiste en permitir que Cristo determine la obediencia concreta. A veces resulta más fácil hacer un sacrificio visible que someter diariamente nuestros recursos al Señor. Una acción extraordinaria puede recibir reconocimiento. Sin embargo, la mayordomía fiel se desarrolla muchas veces sin aplausos. Pagar justamente, cumplir compromisos, evitar deudas irresponsables, sostener a la familia, compartir con generosidad, rechazar ganancias deshonestas y utilizar el tiempo para servir. La renuncia no siempre cambia el objeto que está en nuestras manos, cambia la autoridad bajo la cual lo estamos utilizando. Por eso el discípulo no pregunta únicamente, ¿está permitido que tenga esto? También pregunta, ¿lo estoy usando de una manera que reconoce el derecho de Cristo? Tal vez aquello que debemos renunciar no es un objeto pecaminoso, sino el dominio que ha adquirido sobre nosotros. Si no podemos imaginar nuestra vida sin determinada comodidad, sin esta posesión, sin esta actividad o sin este proyecto, necesitaríamos preguntarnos si todavía lo administramos o si ya nos está gobernando. ¿Existe alguna posesión, algún horario, algún negocio o proyecto que tratamos como si Cristo no tuviera derecho a tocarlo? Ahora, evidentemente estas preguntas no pretenden producir culpa por cada cosa que disfrutamos, no. Pretenden descubrir si realmente creemos que todo pertenece al Señor. Ese es el propósito. La respuesta tampoco debe quedarse en una declaración imprecisa. Hoy le entrego todo a Cristo. Esa frase puede sonar profunda y sin embargo no está modificando ninguna decisión que hemos tomado.
Debemos identificar el área concreta en la que estamos resistiendo la autoridad del Señor. Esa es la que tenemos que entregar. Y sí, quizá tú y yo necesitamos corregir una deuda que hemos ignorado. Tal vez debamos devolver algo que no nos pertenece. Puede que tengamos que confesar una práctica deshonesta en nuestro trabajo, o quizá debemos revisar un presupuesto que demuestra que todo gira alrededor de nuestros deseos. Tal vez Cristo nos está llamando, mis hermanos, a utilizar una capacidad que hemos mantenido ociosa. Ese don que te dio lo tienes ocioso, no lo estás usando. O quizá podemos abrir nuestro hogar, compartir un recurso o reorganizar nuestro horario para atender una responsabilidad que tenemos descuidada. La obediencia será distinta para cada persona, pero el principio es universal, eso es para todos. Es el mismo. Nada puede permanecer deliberadamente fuera del señorío de Cristo. No debemos esperar a sentir que ya no nos cuesta. Precisamente porque algo ocupa un lugar importante, entregarlo puede resultar doloroso. El joven rico se puso triste. La diferencia entre él y un discípulo no consiste en que el discípulo nunca experimenta lucha, sino en que finalmente reconoce que Cristo vale más que aquello que teme perder. Y Pablo no renunció porque hubiera descubierto que todas las cosas carecían de valor. Renunció a tratarlas como su ganancia suprema porque había conocido un valor mucho mayor. Ese valor era Cristo. Si presentamos el discipulado solamente como una serie de pérdidas, produciremos temor, orgullo o resentimiento. Jesús no nos está llamando a abandonar un tesoro verdadero para recibir vacío, para no recibir nada. Llama a dejar de aferrarnos a bienes temporales como si fueran nuestra vida, para encontrar en él un tesoro que no puede ser quitado. Ese sí es perenne, es para siempre, mi hermano. Cristo no exige aquello que él mismo no estuvo dispuesto a entregar. Por nuestra redención no dio una pequeña parte, se entregó a sí mismo. Nuestra generosidad, servicio y renuncia no compran esa gracia, pero sí nacen de haberla recibido. No entregamos nuestros recursos para pagar la salvación, los ponemos bajo el señorío de Cristo porque Él pagó completamente nuestra redención. Y el discípulo no dice, voy a perderlo todo para conseguir a Cristo. No, reconoce, en Cristo he recibido aquello que ninguna posesión podía darme. Por tanto, ya no necesito proteger mis bienes como si de ellos dependiera mi vida, porque no lo es. Cuando sabemos que Dios es nuestro Padre, podemos administrar sin ansiedad. Él tiene cuidado por nosotros. Podemos dar sin creer que quedaremos abandonados, conservar sin sentirnos culpables, disfrutar sin convertir el regalo en un Dios y perder sin concluir que nuestra vida ha terminado. Por tanto, la tercera demanda es clara. El discípulo reconoce el derecho de Cristo sobre todo cuanto posee, porque nada de lo que tiene, ni siquiera su propia vida, permanece bajo una soberanía independiente. Nuevamente te recuerdo, no basta caminar cerca de Jesús. El verdadero discípulo reconoce que Cristo tiene derecho sobre toda su vida. Ahora, ¿alguien todavía podría escuchar estas demandas, emocionarse por un momento y afirmar públicamente que está dispuesto a seguir a Cristo? Ahora, ¿cómo sabremos si esta profesión de fe posee realidad? Jesús termina el pasaje con una advertencia acerca de la sal que ha perdido aquello que debía distinguirla. Punto número 4. El discípulo conserva la realidad de aquello que profesa. Lucas 14, 34 y 35 dice, por tanto, buena es la sal, pero si también la sal ha perdido su sabor, ¿con qué será sazonada? No es útil ni para la tierra ni para el muladar. La arrojan fuera. El que tenga oídos para oír, que oiga. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Jesús está advirtiendo acerca de una profesión de discipulado que ha perdido precisamente aquello que debiera de caracterizarla. Así como la sal debe conservar su sabor, quien se presenta como un discípulo debe manifestar en su vida la realidad de seguir a Cristo. Mis hermanos, la sal era un elemento valioso y cotidiano en aquellos tiempos. Se utilizaba para sazonar los alimentos y también para ayudar a preservarlos. Su utilidad dependía de que conservara las propiedades que la distinguían. El problema no está en la sal verdadera,
La sal cumple una función que es necesaria y que es beneficiosa. De la misma manera, el discipulado verdadero es bueno. Una vida sometida a Cristo honra a Dios, bendice a la comunidad y da testimonio del poder transformador que el Evangelio está teniendo en cada uno de nosotros. La sal pura, como compuesto químico, no deja simplemente de ser sal, pero aquella que se utilizaba en ese contexto podía estar mezclada con otros minerales e impurezas, y cuando la parte salina se disolvía o desaparecía, entonces quedaba un residuo que todavía podía conservar cierta apariencia, pero que ya no tenía la propiedad por la cual era llamada sal. Una persona puede conservar la apariencia externa de un discípulo y, sin embargo, carecer de aquello que define el discipulado. Puede caminar con la multitud, escuchar las palabras de Jesús, participar en actividades religiosas, utilizar el lenguaje cristiano y ser reconocida como parte de la comunidad. Pero si rechaza permanentemente el señorío de Cristo, su profesión de fe ha quedado vacía. Jesús no pregunta cuán cerca caminamos de Él, sino si realmente le estamos perteneciendo. También es posible participar durante años en la vida de una iglesia sin ser verdaderamente discípulos. Podemos conocer los cantos, entender el vocabulario, responder correctamente preguntas doctrinales y aprender a comportarnos de la manera esperada. Inclusive podemos ser bautizados, ocupar una responsabilidad y tener una familia conocida dentro de la congregación. Por supuesto que nada de eso es malo. Muchas de esas cosas forman parte legítima de la vida del creyente, pero ninguna sustituye una relación verdadera con Cristo que se caracteriza por fe, por arrepentimiento y sometimiento al señorío de Cristo. Y esto ocurre cuando una persona aprende a administrar su imagen. Sabe qué decir, qué ocultar y cómo responder para evitar preguntas. Mantiene una conducta pública aceptable, pero deliberadamente protege áreas de rebelión que no desea abandonar. No hablamos de un creyente que lucha contra el pecado y acude arrepentido a Cristo. Todo discípulo verdadero continúa enfrentando debilidad, tentación y, por supuesto, caídas. Mientras estemos en este cuerpo, mis hermanos, ninguno podrá afirmar que ha alcanzado una obediencia perfecta. La diferencia está entre quien, al ser confrontado por Cristo, se arrepiente y vuelve a Él, y quien defiende permanecer su derecho a continuar desobedeciendo. El discípulo verdadero puede caer, pero no puede establecerse cómodamente en la rebelión, como si el señorío de Cristo no importara o no valiera nada. El Espíritu Santo lo convence, la palabra lo confronta y la gracia lo conduce nuevamente al arrepentimiento. Desea perdonar, desear perdón sin arrepentimiento, seguridad sin obediencia, celo sin santidad y un Salvador que nunca actúe como Señor. Esa profesión es semejante a la sal que ha perdido su sabor. No sirve para nada. Conserva el nombre, quizá también cierta apariencia, pero ha perdido aquello que justificaba su existencia. Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera, dice el texto. Debemos permitir que la fuerza de esta advertencia que está haciendo el Señor Jesucristo permanezca. Si la suavizamos demasiado, dejaremos de escuchar aquello que Cristo quiso decir. Él está advirtiendo que una profesión de discipulado sin la realidad del discipulado no posee valor delante de Dios. Y observa que esas personas llaman a Jesús Señor. La expresión correcta está en sus labios. El problema es que su vida contradice el señoría que ellos confiesan decir. Jesús no está enseñando que somos salvos porque nuestra obediencia alcanza un nivel suficiente como para merecer la entrada al reino. La salvación es completamente por gracia, mediante la fe, y descansa única y exclusivamente en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Cuando Cristo salva a una persona, no solamente cambia su destino eterno, cambia también su relación con el pecado y con la autoridad de Dios. El creyente todavía lucha, pero ya no puede considerar la desobediencia como un derecho que Cristo debe respetar. La obediencia no es la raíz de nuestra salvación, pero sí uno de sus frutos que son necesarios. No obedecemos para convertirnos en hijos de Dios. Eso está claro. Creo que lo entendemos. Obedecemos porque por medio de Cristo hemos sido recibidos como hijos. Renunciamos al señorío personal porque hemos sido comprados por la sangre del precioso Salvador.
Esta ilustración se encuentra al final del pasaje, mis hermanos, porque recoge todas las demandas anteriores. Lo conserva no mediante una perfección sin tropiezos, sino mediante una vida de fe perseverante, arrepentimiento continuo, obediencia real. Cuando estas cosas están completamente ausentes, no debemos conformarnos con proteger la etiqueta. La advertencia es clara. De la sal nos obliga a preguntar qué distingue actualmente nuestra profesión cristiana. No basta recordar experiencias pasadas. La pregunta es si hoy existe una vida que continúa volviendo a Cristo en fe y en arrepentimiento. ¿Cuándo? Todos los días. El arrepentimiento comienza cuando dejamos de justificar nuestra rebelión y damos pasos concretos de obediencia. Tal vez debamos de confesar algún pecado que hemos ocultado durante mucho tiempo. Quizá necesitamos terminar una relación que nos aparta de nuestro Señor Jesucristo. Puede ser necesario corregir una práctica económica o tal vez pedir perdón o buscar ayuda o rendir cuentas o abandonar algo que ha tomado un dominio sobre nosotros, se ha convertido en un ídolo en nuestra vida. No digamos simplemente quiero recuperar mi sabor. Vamos a la desobediencia concreta y llamémosla por su nombre. Si al examinarnos descubrimos que solamente hemos acompañado externamente a la multitud, nuestra respuesta evidentemente no debe de ser fabricar rápidamente algunas obras para convencer a otros. Debemos venir verdaderamente a Cristo. Necesitamos reconocer nuestra culpa, abandonar la confianza de nuestra religiosidad y recibir por fe al Salvador. Cristo no nos llama a mejorar una profesión vacía, nos llama a nacer de nuevo. Lo vimos en el texto que leyó mi hermana hace rato. Él murió por personas religiosas y por personas abiertamente pecadoras. Murió por quienes ocultaron su rebelión detrás de una apariencia respetable y por quienes ya no podían ocultarla. Su sangre es suficiente para limpiar completamente a todo aquel que se acerca arrepentido y además no será rechazado jamás. Para quien ya pertenece a Cristo, la respuesta es volver a la fuente de su vida. Si hemos perdido claridad, firmeza o utilidad por tolerar el pecado, no recuperemos el testimonio protegiendo nuestra imagen. Debemos confesar, recibir su perdón y someternos nuevamente a su bendita palabra. La restauración comienza donde termina el encubrimiento. Termina el que tiene oídos para oír, oiga. Todos pueden escuchar el sonido de estas palabras, pero solamente algunos permitirán que penetren y gobiernen en su respuesta. Oír en el sentido bíblico no consiste únicamente en comprender intelectualmente, implica recibir la verdad y responder a ella. ¿Recuerdan? Que entre en nuestra mente, mueva nuestro corazón y mueva nuestra voluntad a tomar una decisión. Nuestros padres no pueden rendirse a Cristo en nuestro lugar. La fe de nuestro cónyuge no sustituye la nuestra. Pertenecer a una iglesia fiel no responde a la pregunta personal del discipulado. Tampoco podemos refugiarnos en lo que otros hacen mal para evitar examinar nuestra propia vida. Tenemos que hacer una evaluación de lo que somos. La pregunta es, ¿qué haremos nosotros con lo que Cristo ha dicho? La cuarta advertencia queda establecida, pues, el discípulo conserva la realidad de aquello que profesa, porque una profesión que rechaza permanentemente el señorío de Cristo es tan inútil como la sal que ha perdido su sabor. Y nuevamente te recuerdo, no basta caminar cerca de Jesús, el verdadero discípulo reconoce que Cristo tiene derecho sobre toda su vida. Con esta advertencia final, nuestro Señor Jesucristo ha obligado a la multitud y evidentemente también a nosotros a abandonar toda la idea superficial del discipulado. Ahora, tú y yo debemos reunir sus demandas y responder la pregunta que ha atravesado todo el pasaje. ¿Somos verdaderamente discípulos de Cristo o solamente personas que caminan cerca de Él? ¿Recuerdan que dijo? Si alguien viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer, hijos, hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, ¿no puede ser mi discípulo? Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, ¿no puede ser mi discípulo? La pregunta es personal. ¿Reconocemos que Cristo tiene derecho sobre toda nuestra vida, sobre todo lo que tú y yo somos, sobre todo lo que tú y yo tenemos, inclusive sobre nuestra vida? Ahora, las preguntas no pretenden llevarnos a buscar salvación en nuestro desempeño. Nadie podría presentarse delante de Cristo afirmando que ha cumplido perfectamente las demandas del discipulado. Todos hemos amado otras cosas más que al Señor.
Todos hemos retrocedido ante algún costo. Todos hemos tratado ciertas áreas como propiedad exclusivamente nuestra. Lo tenemos ahí guardado. Todos hemos mostrado incoherencia entre lo que tú y yo confesamos y decimos ser y la manera en la que estamos viviendo. Si la salvación dependiera de la perfección de nuestro discipulado, ninguno pudiéramos tener esperanza. Pero el mismo Cristo que pronuncia estas demandas caminaba hacia Jerusalén para hacer por nosotros lo que jamás tú y yo podríamos hacer. Jesús no solamente habló acerca de llevar una cruz, Él llevó la cruz sobre la cual recibiría el castigo que tú y yo merecíamos. En el Calvario fue tratado como culpable para que culpables como nosotros pudiéramos ser declarados justos. Y fue y derramó hasta la última gota de su sangre para pagar completamente nuestra deuda. Murió y resucitó para conceder perdón, para reconciliarnos y vida eterna a todo aquel que se arrepiente y cree en Él. Por eso el llamado al discipulado, mis hermanos, no significa que debemos comprar nuestra salvación mediante sacrificios. Tampoco que necesitamos sufrir lo suficiente para merecer a Cristo. Significa que venimos con las manos vacías, abandonamos toda pretensión de gobernarnos a nosotros mismos y confiamos completamente en aquel que pagó el precio que nosotros jamás podríamos pagar. Y esa gracia no solamente nos perdona, también nos va a transformar. No rescata al pecador para devolverlo al gobierno de sí mismo. Lo rescata para que pertenezca a Cristo y poder transformarlo. ¿Recuerdan de esa santificación progresiva de la que habla la palabra de Dios? De esa renovación de nuestra mente. Esa es la verdadera respuesta del discípulo. Ya no vivir para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Quizá alguien hoy reconoce que solamente ha caminado con la multitud. Ha participado en la vida cristiana externamente, pero nunca se ha rendido verdaderamente a Cristo. Desea el perdón, pero no quiere abandonar el gobierno de su propia vida. Espera llegar al cielo, pero continúa protegiendo deliberadamente aquello que Cristo condena. No debes intentar corregir esa condición mediante una promesa emocional. Desde hoy voy a esforzarme más. Tu problema no se resuelve simplemente aumentando la actividad religiosa. Necesitas venir a Cristo con arrepentimiento y fe. Creer significa descansar completamente en la obra salvadora de Cristo, en su vida perfecta, en su muerte sustitutoria y en su resurrección. Significa recibirlo como el único Salvador y reconocerlo como Señor. No trates de corregir primero toda tu vida para después acercarte. Ven a Cristo tal como estás, pero ven dispuesto a que Él no te deje como estás. Él recibe al pecador arrepentido, perdona completamente, concede una nueva vida y da su espíritu para producir aquello que nosotros no podemos generar mediante nuestro esfuerzo. Cristo no acepta un señorío compartido. Quien viene a Él debe venir reconociendo que Jesús tiene derechos sobre todo. Tal vez otros sí pertenecen verdaderamente a Cristo, pero este pasaje ha descubierto la habitación que han mantenido cerrada. Quizá detrás de esa puerta existe una relación que ocupa el lugar que solamente corresponde al Señor, una obediencia costosa que han aplazado, una posesión que defienden o un pecado que saben deben de rendir. No basta afirmar que toda la casa le pertenece a Cristo mientras conservamos la llave de aquello que no queremos entregarle. ¿Qué decisión cambiaría si conocieran verdaderamente que Cristo tiene derechos sobre ella? Llévenlo al Señor, confiesen su resistencia, no pongan excusas, no se escondan detrás de su servicio, de su conocimiento bíblico o de la antigüedad que tienen en la iglesia. Vuelvan a contemplar la cruz y recuerden que aquel que reclama toda su vida es también quien entregó la suya misma para salvarlos. Cristo no llama a sus discípulos a una vida fácil. No, no es así, pero sí a una vida incomparablemente mejor a la que estamos viviendo sin Él. Sin Él estamos perdidos. Todo aquello que debamos perder por Él será solo temporal. Todo lo que recibamos en Él permanece para siempre. Podremos perder aprobación, comodidad, posesiones, oportunidades, planes. Incluso podemos perder la vida, pero ningún discípulo perderá finalmente por haber seguido a Cristo. Se los garantizo. El discípulo puede rendirlo todo porque en Cristo ha encontrado a quien vale más que todo. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios, lo expresa Él, lo revela por medio de su palabra.
Escuchemos como quienes han sido llamados a responder. No podemos quedar neutrales, no hay neutralidad en esto. Si solamente hemos caminado con la multitud, vengamos hoy a Cristo en arrepentimiento y fe. Si le pertenecemos, dejemos de proteger aquello sobre lo cual Él ya ha declarado su derecho. Calculemos el costo, pero hagámoslo correctamente. Seguir a Cristo puede costarnos todo lo temporal. Rechazarlo nos costará eternamente mucho más. No existe un lugar neutral entre rendirse al Rey y permanecer en rebelión contra Él. El verdadero discípulo reconoce que Cristo tiene derecho sobre toda su vida. Vamos a orar, hermanos. Padre bendito, gracias te damos, Señor, por tu bendita palabra, porque por medio de ella, Señor, podemos entender, Señor, quién eres tú, qué exiges tú de nosotros, qué cuesta seguirte, Señor, dónde debemos de estar, qué debemos entregarte. Tú nos has confrontado por medio de tu palabra como en un espejo, Señor. Reconocemos nuestra condición ante ti, Señor, y queremos pedirte perdón, Señor, por todo lo aquello que no te hemos entregado. Pero entendemos, Señor, que somos débiles, pero tú no nos has escogido por nuestra debilidad. Nos has escogido a pesar de ella, Señor, porque tú quieres hacer una obra maravillosa en nuestras vidas, Señor. Quieres seguir cumpliendo tu objetivo en nuestras vidas, Señor. Bendito eres, Señor, en toda circunstancia de nuestra vida, tú eres bueno. Gracias, Dios, por la vida, gracias, Dios, por la muerte, gracias por todo lo que somos, Señor. Te lo entregamos, tú eres el dueño de todo. Gracias por la muerte de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario para la remisión de nuestros pecados. Guíanos, Señor, por medio del Santo Espíritu, Señor, a ser dignos de ser llamados hijos tuyos, Señor. Ayúdanos, Señor, a llevar las palabras de salvación, el evangelio de salvación, las buenas noticias de salvación, proclamar que en Cristo y solamente en Cristo hay vida eterna, Señor. Guíanos tú para que así sea. Te doy infinitas gracias, Dios, por Comunidad Bíblica del Sur, Señor. Bendícelos, protégelos, sigue obrando en sus vidas, Señor. Síguelos haciendo discípulos tuyos, Señor. Gracias, Dios, por sus vidas. Y todo esto te lo pedimos y te lo rogamos en el precioso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Que Dios los bendiga, mis hermanos.